Realmente muy elocuente este video que damos al inicio de Tribuna en la fecha de hoy, en el cual vamos a estar hablando, eso ya es un anticipo de uno de los temas que vamos a estar conversando y compartiendo. Después vamos a tener bloques, uno de lo que ha sido Paraguay con el tema de la yerba mate, que ha participado en el concurso mundial. Trajeron 313 medallas, lo que es el producto en todas las categorías del mundo. Después, en el último bloque, vamos a estar hablando con el doctor Carlos Ríos, en el cual vamos a hablar del Botox, pero no solamente estético, sino también en lo más íntimo que se puede estar utilizando y bueno, para tener también información sobre ese tema, cómo está avanzando la ciencia y la medicina. Y en este primer bloque ya lo tenemos aquí en el estudio y agradecemos la presencia de Jacinto Santamaría, él es ministro de la Senatur. Mucho gusto, ministro. ¿Cómo estás, Gloria? Un cordial saludo a la audiencia. Bueno, viniste aquí, te tuvimos una tarde en el programa y al día siguiente creo que ya te fuiste a asumir como ministro, ¿no? Sí, yo creo que el presidente vio el programa y me llamó al día siguiente. ¿Cuánto tiempo ya nuevamente de estar como ministro? Y hace poco más de 30 días. Sí, y muchos desafíos, uno de ellos Paraguay 2037 en la agenda. ¿Qué significa eso como trabajo, como un desafío realmente? Bueno, la historia es un poco curiosa, ¿verdad? Yo hace 25 años que estoy trabajando en el sector turístico, desde el sector privado. Y en el año 2015, hace 11 años, escribí un artículo en ABC. Debido a que yo veía muchas necesidades, muchos problemas y sobre todo tenía muchas frustraciones desde el sector privado. Yo me preguntaba por qué no podíamos crecer en turismo, ¿verdad? ¿Por qué no venían los turistas al Paraguay? Y hacía un análisis en ese artículo y decía, pero Paraguay puede tiene todos los elementos para convertirse en una potencia turística a nivel continental, ¿verdad? Tenemos condiciones para la inversión que son inigualables y no pueden ser superadas por ningún otro país en la región, por lo menos, ¿verdad? Y decía, yo no acepto eso que me dicen de que no podemos pretender mucho en el Paraguay en materia turística porque no tenemos mar, porque no tenemos nieve, porque no tenemos monumentos arqueológicos como Machu Picchu. Y decía, no acepto eso, porque Orlando o Las Vegas tampoco tienen mar, tampoco tienen nieve, tampoco tienen Machu Picchu y sin embargo reciben decenas de millones de turistas por año. ¿Y cómo puede ser que Paraguay se conforme con 1 millón de turistas al año? En ese momento era 1 millón, ¿verdad? Lo que nunca me imaginé era, y decía, ¿por qué no aprovechamos las ventajas, los incentivos para la inversión que tenemos para tratar de atraer inversiones en productos turísticos poderosamente atrayentes, como parques temáticos de última generación o complejos de entretenimiento de alta tecnología que atraen millones de turistas? Y decía yo, si le ofrecemos a los turistas los impuestos bajos que tenemos, la abundante energía eléctrica que tenemos, la abundante mano de obra joven que tenemos, en nuestra posición geográfica en el centro de Sudamérica, al lado de un ícono turístico mundial como las cataratas del Iguazú, ¿cómo no van a venir? Eso es lo que tenemos que hacer. En vez de salir a tratar de captar turistas de a uno, nosotros tenemos que tratar de captar inversores en productos turísticos. Una vez que se creen esos productos, los turistas van a venir solos detrás de eso. Lo que nunca me imaginé que 11 años después me iba a llamar el presidente de la República y me iba a decir, esto que vos decís en el artículo, esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. Esa es una muestra de que los sueños se hacen realidad, porque el título del artículo era un sueño posible, ¿verdad? Y bueno, entonces comenzamos a hablar con el presidente sobre lo que había que hacer. Él me decía, yo lo que quiero es que el turismo aporte más al desarrollo, en términos de captación de divisas, de crecimiento económico y sobre todo generación de empleo para nuestra gente. Yo le dije, todo eso se puede lograr a través del turismo, pero tenemos que hacer algo grande y disruptivo. Tenemos que lanzar al mundo una nueva visión, audaz y disruptiva, pero posible. Y esa visión sería, no soñamos ni deseamos, sino
estamos decididos a convertir al Paraguay en el principal destino turístico de entretenimiento de América del Sur, por ejemplo, para el año 2040. Y tenemos que pasar de esa nuestra meta deprimente que tenemos ahora, que es de recibir 2 millones de turistas al 2030, porque eso era lo que estaba en el plan estratégico de desarrollo turístico del Paraguay. Y yo le decía, yo leo ese plan y ni yo, paraguayo, quiero invertir porque ahí dice que no va a pasar nada acá. Si nosotros, nuestra máxima aspiración es tener 2 millones de turistas en el 2030, no hay una expectativa de crecimiento que incentive a alguien a venir a meter capital en turismo. Y entonces me dice, estoy de acuerdo, creo que tenemos que ser más audaces, más corajudos, más arrojados en la forma en que miramos el futuro. Y ahí coincidimos plenamente en qué es lo que había que hacer, ¿verdad? Y me dijo, estoy de acuerdo con tu idea, solamente que te quiero pedir que del 2040 baje al 2037, para que coincida con los 500 años de Asunción. Y bueno, le dije, si usted me aprueba todo lo demás, presidente, le podemos hacer el descuento de los 3 años, ¿verdad? Y bueno, en eso acordamos que esa era la visión que teníamos que lanzar al mundo y así fue que se firmó el decreto, me presentaron en una conferencia de prensa, ahí yo presenté esa nueva visión y por lo visto que el mundo estaba esperando que nosotros emitiéramos una señal. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y porque al día siguiente comenzamos a recibir llamadas de inversores de otros países que querían saber más, que querían más información, que tenían interés en acoplarse a la idea, ¿verdad? Y para mi sorpresa, 3, 4 días después eso ya se estaba publicando en Europa. Y no solamente estaban publicando y comentando, sino ya estaban analizando la nueva visión de desarrollo turístico del Paraguay y decían, pero esto es realmente innovador y es perfectamente posible en un país que tiene tantos recursos y sobre todo que ofrece tan buen ambiente de negocios y tan buenos incentivos para la inversión, ¿verdad? Así que estamos trabajando intensamente en eso desde ese día. Esto, por ejemplo, ¿qué va a significar? De los 2 millones que se hablaba como una posibilidad, ¿a cuánto aumentar? Por ejemplo, si nos ubicamos hoy con este proyecto al 2037, ¿de cuántos turistas que van a ingresar estamos hablando? Y la idea es pasar de 2 millones a 10 millones. Por medio de la radicación de esas inversiones, como te decía, de alto impacto, que atraigan masivamente a los turistas. Porque el problema en el Paraguay, y creo que ya lo tocamos en el programa anterior, cuando yo todavía no era ministro, el problema en el Paraguay es que no disponemos de suficientes productos turísticos. Sí. Eso significa suficientes cosas que hacer en Paraguay. Sí. Lo que necesitamos es desarrollar más experiencias que podamos ofrecerle a los turistas y que hagan que más gente venga a Paraguay y que se quede más tiempo en Paraguay. Porque nuestro promedio de estadía, según datos del sector hotelero, es de 2 días y medio en Paraguay. Mientras que en Costa Rica, por ejemplo, que es un país mucho más pequeño que nosotros, tienen 12 días de promedio de estadía de los turistas. Imagínate lo que son 12 días con el turista gastando dinero todos los días en ese país. Lo que eso produce, ¿verdad? Esto, ministro, por ejemplo, para ser más visualizador para la gente, sí. En esto, cuando hablas de impactos importantes y de tenerlo más días, ¿qué es lo que hoy, por ejemplo, Paraguay está ofreciendo y qué es lo que se puede agregar para que estén esos 10 millones y estén más tiempo con nosotros? Me encanta la pregunta. Hoy, por ejemplo, Paraguay ofrece turismo de reuniones. La gente viene para congresos y convenciones. Sí. Pero si se queda solamente 2 días y medio en promedio, ¿qué significa eso? Que termina la reunión y se va. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se queda 7 días, 15 días, 20 días en Paraguay? Y porque no hay suficientes actividades o experiencias que puedan hacer que él se sienta incentivado a quedarse más tiempo para disfrutar de eso. Yo, por ejemplo, antes me iba mucho a los congresos internacionales, pero nunca me iba por 3 días, me iba como mínimo por 10 días. Me iba unos días antes y me quedaba unos días después para poder disfrutar de los productos que ese país o que esos países podían ofrecerme, ¿verdad? Si me iba a Orlando, me iba a disfrutar de los parques, o si me iba a Costa Rica, me iba a disfrutar del turismo de naturaleza, y de ahí fue que trajimos la idea de hacer Batoví, ¿verdad? Pero ese era el problema que teníamos.
Primero, que la gente no tenía motivos para venir masivamente a Paraguay porque todo el mundo decía, ¿y qué es lo que vamos a hacer en Paraguay? Segundo, si venía por motivos de negocios o de turismo de convenciones, terminaba la reunión y se iba y no se quedaba. Entonces ese era el círculo vicioso en el que estábamos. No venía la gente del Paraguay porque no había suficientes productos turísticos. Como no había suficientes productos turísticos y venía poca gente, entonces no querían venir las aerolíneas a operar en Paraguay. Y como no venían las aerolíneas, había poca conectividad y era muy difícil llegar a Paraguay, entonces no venían los turistas. Y como no venían los turistas, nadie quería invertir en productos turísticos porque no se justificaba por el poco movimiento que había. Y entonces estábamos en un círculo vicioso del que no podíamos salir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Romper el círculo vicioso y convertirlo en virtuoso. ¿Y por dónde romper? Y por medio de la radicación, la inyección de inversiones importantes en más y mejores productos turísticos. Al haber más y mejores productos turísticos atractivos, la gente va a empezar a venir. Cuanto más gente venga, más aerolíneas van a querer operar en Paraguay para transportar a ese turismo creciente. Y al haber más turistas y más aerolíneas, va a haber incentivos para crear más productos turísticos para ofrecerle a esa gente que está viniendo, ¿verdad? Y ahí el círculo vicioso se convierte en virtuoso. Esa es la idea. Y si esto, me preguntan, ¿y eso es posible? Claro que es posible. Yo siempre pongo como ejemplo Encarnación, el caso de Encarnación. Sí. ¿Quién iba a Encarnación en el año 2000 a hacer turismo de playa? Nadie, porque no había playas. Pero ¿qué pasó cuando se crearon las playas, allá por el año 2011? Se crearon las playas, la gente comenzó a venir detrás de las playas, detrás de la gente comenzaron a venir los hoteles. Ahora vos tenés en Encarnación hoteles 5 estrellas, 4 estrellas y todas las estrellas que vos quieras, Sí. ¿verdad? Y detrás de los hoteles vinieron los restaurantes, los negocios, los shopping, y ahora Encarnación es una potencia turística. Pero todo comenzó con la creación del producto playa que hizo que la gente comenzara a venir. Y detrás de la gente vino todo lo demás. Así nomás funciona el negocio turístico. Nadie viene a un país en donde no hay nada que hacer. Y si es que viene, se va otra vez enseguida. No, totalmente. Claro. Y esto también, supongo que ya es creatividad, porque hay cuestiones así concretas como dispersas que tiene el país, Sí. que por ahí le falta más potenciarse o inversión, o por ahí es una cuestión de marketing también, o sea, puede ser un mix de cosas que están pasando. Pero por el otro lado, hay locaciones también muy interesantes o opciones que te están dando de actividades, que por ahí es el deporte por un lado, pero que nos están haciendo visibles y es como uno ve, por ejemplo, el rally, ¿verdad? Que te vieron 260 millones de personas, se mencionó Paraguay, pero nos quedamos como que en la intención, es como que no logramos cerrar todo, ¿no? Sí, ahora por lo menos estamos empezando a llamar la atención Sí. y la gente, a través de todo esto que estamos logrando, la gente ya está empezando a descubrir Paraguay. Había sido que existía el Paraguay. Resulta que nosotros tenemos una especie de mediterraneidad mental, Sí, ¿verdad? sí. La gente hasta ahora dice, no, pero nosotros pues no podemos, lo pretender mucho porque somos mediterráneos. Sí. Pero para mí la mediterraneidad es mental nomás, porque lo que todo el mundo plantea como una limitación estamos condenados a ser chicos porque somos mediterráneos. Yo lo veo como una ventaja estratégica, porque nuestra posición geográfica en el centro de Sudamérica es una posición estratégica que nos permite estar cerca de Chile, cerca de Uruguay, cerca de Argentina, cerca de Brasil, cerca de Bolivia, cerca de Perú. Si nosotros tuviéramos algo medianamente atractivo, o si es posible, súper atractivo en Paraguay, esa gente va a venir a Paraguay porque Paraguay le queda cerca, porque está en el centro. Por lo menos le queda mucho más cerca que ir a Orlando, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros pensamos en los parques, en los grandes parques, porque mucha gente va a Orlando de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Perú, de Paraguay. Y si esa gente tuviera un parque o varios parques de esa envergadura, ¿para qué se iría al norte si tuviera acá el atractivo? La gente no se va a Orlando porque es Orlando, se va porque ahí están los parques. Por la experiencia, ¿verdad? Claro, por la Sí. experiencia. Y ustedes saben cuánto reciben de turistas. 75 millones de turistas recibió Orlando el año pasado. Sin mar, sin nieve, sin Machu Picchu, sin selva exuberante. ¿Y qué se fue a hacer esa gente? Se fue a buscar los parques.
Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no construimos esos parques acá? Tenemos condiciones para hacerlo. Tenemos condiciones inmejorables para atraer la inversión que se necesita para eso. Es cuestión de creatividad, de inversión, de tecnología, y todo eso se consigue, se puede lograr. Así como se construyó Las Vegas en el desierto, o se construyó Orlando en los pantanos, o se construyó Emiratos Árabes Unidos en un desierto de arena, y ahora recibe como 25 millones de turistas, y antes no iba nadie, 20 años atrás. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Y eso es lo que nos proponemos hacer. Y eso, digamos, es como que se tira, ¿no? Puede ser inversión extranjera o puede ser inversión local también. También. ¿Por qué no? En Costa Rica se desarrolló el turismo en base a inversiones de los propios costarricenses. Y nosotros acá tenemos condiciones inmejorables, no solo para que los paraguayos inviertan, sino para que los extranjeros vengan a invertir. Y aunque vos no creas, los que más me llaman son los brasileros. Que me dicen, nosotros estamos pensando seriamente en instalarnos en el lado paraguayo y traer a nuestros clientes de Brasil. Porque ustedes saben que muchísimas empresas brasileras se están radicando en el Paraguay ahora. Eso es cierto. ¿Y por qué no una empresa que opere en el rubro de entretenimiento? Esto supongo que para vos mismo habrá sido como este lanzamiento de esta proyección 2037, como para ver también cómo nos ven. Yo creo que estamos en una situación, el país está siendo visto de manera diferente. Así es, nos están viendo de manera diferente porque nos estamos presentando de manera diferente. Antes nosotros nos presentábamos como el secreto mejor guardado. Epicopea. El secreto, somos el secreto mejor guardado, y hasta algunos hasta con orgullo lo decían, ¿verdad? Pero para mí esa es una declaración de incapacidad que no tiene luego nombre, porque si vos no sos capaz ni de hacerte conocer, ¿qué es lo que podés pretender, verdad? Pero en este momento estamos en otra situación. El ejemplo viene desde el propio presidente de la República, que ya no es malo ni presidente nomás, sino que es presidente, es canciller, es ministro de turismo, es captador de inversiones, es gestor de rally, de todo, pero él se va y trae las oportunidades a Paraguay. Él se va y presenta al Paraguay como un gigante que está despertando. Y solamente llamando la atención del mundo, nosotros vamos a lograr que el mundo venga a invertir en Paraguay y a generar todo esto que estamos esperando que ocurra para que los turistas vengan masivamente y se queden más tiempo en Paraguay. Ministro, hay que entender que todo esto lo importante es como la base, ¿no? Sí. Son los inicios, los procesos. Por ahí vos ya no ves, porque en el sentido que no es que se construye todo eso en un año, 2 años, o sea, lleva un poco más de tiempo. Claro. Entre plantearse, buscar un lugar, lo que es, en el contexto de dónde, que vaya también de acuerdo por ahí en las cuestiones más de naturaleza que tenemos, porque por ahí va por ahí también el tema. Sí, claro. Porque o sea, si es por tecnología, otros no vamos a poder competir, pero con la naturaleza, dejarnos que eso ya es una cuestión diferente, ¿no? O sea, que sí lo tenemos. Sí, es muy importante lo que decís. Bueno, en primer lugar, nosotros a lo mejor no tenemos la tecnología, a lo mejor no tenemos el nivel de creatividad que tienen los que crean estos grandes parques, pero sí tenemos las condiciones para la inversión que ningún otro país puede igualar en este momento. Sí. Entonces, detrás de eso puede venir la tecnología, la creatividad y todo eso, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza y la cultura, no es que yo quiero descartar naturaleza y cultura, no, esos son pilares fundamentales del turismo en el Paraguay que tenemos que potenciar. Lo que digo es que nosotros tenemos que llamar, de alguna forma tenemos que llamar la atención del mundo. Y naturaleza y cultura, en mayor o menor medida, hay en todos los países. Sí. Cada uno tiene su naturaleza propia, su cultura propia, y nosotros nos vamos a una feria internacional en donde hay 160 países participantes y nos perdemos ahí entre los 160. Somos uno más. Pero ¿qué pasa si nosotros nos vamos, a partir de que logremos esto, y nos presentemos como el principal destino de entretenimiento de América del Sur? Ahí ya no somos uno más del montón. Cambia. Ahí ya somos un referente. La gente va a empezar a fijarse y a venir al Paraguay. Ya no va a venir a un país cualquiera, va a venir al principal destino de entretenimiento. Así como ahora la gente se va a Orlando, va a venir a Paraguay. Sí. Y a los turistas que vienen le vamos a vender naturaleza, le vamos a vender cultura, ñandutí, aopoí, chipa, so'o, y ladrillo, todo le vamos a vender. Nuestra carne, de paso, claro, todo. pero para eso tenemos que hacer que la gente venga a Paraguay y se quede más tiempo. Y cuanto más tiempo se quede, vamos a venderle más cosas, ¿verdad?
Ministro, realmente yo creo que todo un país apuesta a esto, así es que éxitos y bueno, gracias por este tiempo y tenerlo siempre por tribuna. Gracias, Gloria. Y con relación a lo último que dijiste, esto lleva mucho tiempo. Sí, es cierto, estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero hasta las más grandes proezas de la humanidad comenzaron con un primer paso. Y de eso se trata. Nosotros sabemos que no vamos a estar en nuestros cargos ya en el 2037, pero nuestra misión, la tarea que nosotros tenemos es comenzar a transitar ese camino y llegar lo más lejos que podamos. Y si es posible, con tanta fuerza y con tanta pasión que ya sea imposible volver atrás. De eso se trata. Gracias, ministro. Gracias a vos. Vamos a una Gracias, brevísima Lorenzo. pausa y ya volvemos.